herencia. En programación orientada a objetos, la herencia después de la agregación o composición es el mecanismo más utilizado para alcanzar algunos de los objetivos más preciados en el desarrollo de software, que es la reutilización de datos y código y la extensibilidad. La herencia permite que se puedan definir nuevas clases basadas en una ya existente, a fin de reutilizar el código. También podemos saber que generando así una jerarquía de clases dentro de una aplicación, si una clase se deriva de otra, esta hereda sus atributos, como una clase padre a una clase hija. ¿En qué consiste la herencia? Principalmente consiste en la generalización de datos. Es una relación semántica entre clases y determina que la interfaz de la subclase debe incluir todas las propiedades públicas y privadas de la superclase o la clase padre. Disminuye el número de relaciones, asociaciones y agregaciones del modelo. Como podemos entender, también nos permite o nos da la opción de reutilizar código, reutilizar métodos, reutilizar atributos y así hacer menos extenso el código. Gracias a la herencia es posible especializar o extender la funcionalidad de una clase, derivando de ella una nueva clase. Es decir, que de la clase padre no solo se van a heredar una clase como hija, sino varias que vayan heredando sus datos. La herencia es siempre transitiva. Una clase puede heredar características de la superclase que se encuentran en muchos niveles más arriba en la jerarquía de herencias. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de herencia, pero va a ser un ejemplo explicado, más no en código. Por ejemplo, tenemos, si la clase perro es una subclase de la clase mamífero y la clase mamífero a su vez es una subclase de la clase animal, entonces perro, que es una clase hija, va a heredar los atributos tanto de la clase mamífero y de la clase animal, que actúan como clases padres. Y aquí también podemos ver el ejemplo en código. Por ejemplo, tenemos la clase principal, que va a ser el vehículo. El vehículo va a heredar sus atributos o va a heredar sus características a la clase hija moto y a la clase hija coche. Estas son las referencias y eso ha sido todo por mi exposición. Muy bien, en esta ocasión les voy a hablar sobre qué es la abstracción. La abstracción es un concepto fundamental que se refiere al proceso mental de simplificar la complejidad de la realidad al centrarse en aspectos esenciales o relevantes de un objeto. En otras palabras, la abstracción implica ignorar ciertos detalles para enfocarse en lo más importante o significativo. En programación, la abstracción se refiere a la capacidad de ocultar detalles innecesarios y mostrar solo la información esencial para realizar la tarea. Esto implica crear modelos conceptuales o representaciones simplificadas de entidades y operaciones en el mundo real. En programación permite manejar la complejidad al dividir un sistema en partes más pequeñas y manejables. Aspectos claves de la abstracción. Abstracción de datos. Se refiere a la representación de datos de manera simplificada, ocultando los detalles internos de su implementación. Un ejemplo son las clases y estructuras de la programación orientada a objetos. Permite definir tipos de datos y abstractos. Abstracción de procedimiento. La abstracción de procedimiento en el programa se refiere a la capacidad de ocultar los detalles internos de una operación o función y proporcionar solo la interfaz necesaria para su uso. Esto implica que los detalles de implementación de una tarea específica estén encapsulados, permitiendo a otros desarrolladores utilizar la función sin necesidad de conocer cómo se lleva a cabo internamente. Un ejemplo de abstracción. Supongamos que estamos diseñando una aplicación de gestión de una biblioteca. Podríamos abstraer los detalles de cómo se almacenan los datos de los libros y usuarios, utilizando clases para representar libros y usuarios. Los detalles internos de cómo se almacenan estos datos, por ejemplo, podría ser en una base de datos, quedan ocultos y los desarrolladores pueden interactuar con estas clases a través de métodos públicos. Bueno, yo voy a hablar sobre el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo en programación orientada a objetos? Es una técnica en la programación que permite que los objetos de diferentes clases respondan a un mismo mensaje de diferentes maneras. ¿Qué significa esto? Esto significa que puede tener diferentes comportamientos según la clase del objeto. El polimorfismo permite crear una jerarquía de clases
relacionadas que se comportan de manera diferente pero comparten una interfaz en común. Tipos de polimorfismo. Polimorfismo de sobrecarga. La sobrecarga de métodos es una técnica que permite que una clase tenga varios métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Polimorfismo de sobreescritura. La sobreescritura de métodos es una técnica que permite que una subclase redefina un método de su superclase. El beneficio del polimorfismo. El polimorfismo nos permite escribir un código más limpio y más fácil de mantener, en lugar de tener que escribir un método separado para cada subclase. Podemos utilizar el método genérico que se puede aplicar a todas sus subclases. Encapsulamiento de programación orientada a objetos. Para conseguir definir lo que es el encapsulamiento, necesitamos definir lo que es una clase. La clase es el plano pantalla que define la estructura y el comportamiento de un objeto. Y el objeto es un derivado de la clase que tiene un estado y un comportamiento específico. Para la definición del encapsulamiento podemos decir que es agrupar datos o atributos también conocidos y los métodos que se operan sobre estos en una entidad llamada clase. En términos más coloquiales también se le puede definir que el encapsulamiento es ocultar cierto tipo de datos para que no cualquiera pueda modificarlos a su antojo y solo se puedan modificar mediante elementos de la misma clase. Vamos a hablar acerca de los beneficios. Los beneficios son la seguridad, que evita el acceso directo de datos internos, lo que permite prevenir manipulaciones no deseadas. La modularidad, que permite cambiar la implementación interna de una clase sin afectar el resto del programa. Y la reutilización de código, que es, es reutilizar el mismo código que ya tuvimos para no tener que estar generando un nuevo tipo de código. Bueno, dicho anteriormente, había dicho que el encapsulamiento es ocultar cierto tipo de datos para que no cualquier tipo de persona pueda modificarlos a su antojo y solo se puedan modificar por elementos de la misma clase que ésta se encuentra. Y de esto llegamos a los métodos de acceso, el método getter y el método setter. En el método getter podemos definirnos básicamente como tipos de datos que permiten obtener un valor de un atributo privado. Y los métodos setter son aquellos que me permiten modificar el valor de un atributo privado aplicando la lógica adicional, si es que es necesario, obviamente. Ahora, dicho con esto, voy a explicar con un pequeño gráfico. Podemos decir que el método getter solo es aquel que te permite observar cierta parte que el usuario permite observar cierto tipo del público. Y también el método setter es aquel que mediante ciertas acciones que tienen los elementos de la clase me permiten manipular y codificar el tipo de código que yo quiero para que no cualquier persona lo haga. Muchas gracias.